Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al episodio número 4 de este tutorial de programación en Racket, en el que vamos a ver cómo trabajar en concreto con listas, ¿vale? Ya en el vídeo anterior hablamos de los tipos de datos, y en concreto hablamos de los pares, que eran los interesantes, y que daban lugar a las listas, que realmente es uno de los tipos de datos más elementales de cualquier lenguaje basado en Lisp, porque al fin y al cabo Lisp, como su propio nombre indica, si miramos el significado de su nombre, significa procesador de listas, o sea que al final, tarde o temprano, tendremos que trabajar con listas en Lisp, es inevitable. Entonces, después de ver en el vídeo anterior cómo funcionaba List, voy a dar por hecho que vamos a usar List, quiero decir, para construir listas, ¿vale? Y voy a mostrar en este vídeo en concreto funciones que nos permiten obtener información de lista, como por ejemplo longitudes o elementos que llenen una posición, o cómo trabajar con listas, cómo unirlas, cómo revertirlas, por ejemplo. Después vamos a ver también cómo podemos trabajar de forma iterativa con listas, y vamos a ver cómo podemos trabajar de forma recursiva con listas, ¿vale? Todo esto por un lado. Y vamos a trabajar con dos listas elementales que voy a definir ahora por comodidad, ¿vale? Que van a ser lista, por ejemplo, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, por ejemplo. Lista 2, por ejemplo, pues 1, 2, 3. Y lista 3, por ejemplo, pues 4, 5, 6, tal vez, ¿vale? Entonces, en primer lugar, estas listas, como ya suponemos, tienen elementos, ¿vale? No hay nada nuevo aquí. Tenemos aquí 11 elementos, aquí tenemos 3 y aquí otros 3, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar con estos elementos usando funciones? Por ejemplo, ¿cómo podemos obtener información acerca de nuestra lista? Bueno, en primer lugar, ¿cómo accedemos a elementos de la lista? Para empezar, ya vimos en el vídeo anterior que podemos acceder a elementos de lista usando car cdr, ¿vale? Son funciones compatibles porque al fin y al cabo la lista internamente se puede representar como pares, así que es de esperar que funcione, ¿vale? Y usando car y cdr podemos obtener elementos. ¿Que no nos gusta trabajar con estos nombres de función? No pasa nada porque tenemos otras formas de hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, podemos usar first para acceder al primer elemento de la lista, y rest para acceder al resto de elementos de la lista, que son un poco como car y cdr, funcionan más o menos igual. Hablando de first, si queremos obtener un elemento en otra posición, pues podemos hacerlo. Del mismo modo que está definido first, por ejemplo, está definido second, que nos devuelve el segundo elemento, o third, que nos devuelve el tercer elemento, o fourth, que nos devuelve el cuarto elemento, o fifth, que nos devuelve el quinto elemento, y así hasta llegar a tenth, que nos devuelve el décimo elemento. Llego hasta 10 porque ya no existe una función llamada 11th ni nada por el estilo, ¿vale? Solo podemos acceder a los 10 primeros, por simplificar. Si necesitamos acceder a más elementos podemos usar otra forma, o podemos hacer un CDR un poco bestia y ya trabajar a partir de ahí, pero tenemos definidos esos. Y si directamente lo que queremos es el último elemento, pues siempre podemos usar, por ejemplo, la función last, que nos devuelve el último elemento de la lista, ¿vale? Por comodidad. Otra forma que tenemos de acceder a los elementos de la lista, por ejemplo, es haciendo distintos cars de distintos CDRs, ¿vale? Podemos hacer un car de un CDR, de un CDR, de un CDR de lista, por ejemplo, y podemos acceder de este modo al cuarto elemento. Pero ¿qué ocurre? Que esto es demasiado complejo por cómo está escrito, y es que es muy complicado ver al principio tanto paréntesis seguido e intimida. Entonces existe una serie de nombres, de funciones que están definidas para reducir la cantidad de veces que tenemos que escribir car de CDR y que nos simplifican mucho la tarea, ¿vale? Por ejemplo, podemos usar la función cadr para obtener directamente el segundo elemento de la lista, ¿vale? O la función caddr para obtener el tercer elemento de la lista. El funcionamiento de esto es que básicamente cada una de estas funciones es el resultado de aplastar una serie de cars de CDRs, ¿vale? Básicamente cada A representa un car y cada D representa un CDR. De este modo, por ejemplo, caddr realmente significa car de CDR de lista, ¿vale? Si hacemos un CDR de lista obtenemos desde el 2, si hacemos otro CDR obtenemos desde el 3, y si hacemos un car a esta lista obtenemos el 3, así que tiene sentido que hayamos obtenido aquí el 3, ¿vale? Tenemos caddr, por ejemplo, está definido, o no, realmente no sé hasta cuánto llega, no me acuerdo, existen unos cuantos. Vale, por ejemplo están los 4 primeros, no estaría el quinto, ¿vale? Pero bueno, se podría definir si realmente nos apetece hacerlo, podemos definir más, pero bueno, que tenemos unos cuantos Ds para poner, ¿vale? Y del mismo modo que podemos simplificar los CARs, también podemos simplificar los CDRs. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer CDR de CDR de CDR de lista, podemos hacer simplemente C de D, porque hay 3 CDRs, así que uso 3 Ds, de lista, ¿vale? Y con esto obtengo a partir de la cuarta posición. Supongo que habrá también el mismo límite. A
a ver, correcto, solo podemos hacer 4. Pero bueno, yo creo que es suficiente. Si necesitamos más casos, podemos usar otra función, que sería la última en este estilo, que se llamaría listRef, ¿vale? ListRef es una función que nos permite acceder arbitrariamente a cualquier elemento, ¿vale? Si conocemos el número del elemento que queremos acceder, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que queremos el primer elemento de lista, pues le llamo con 0, ¿vale? El primer elemento es la lista a la que queremos obtener datos y el segundo elemento es la posición, ¿vale? Teniendo en cuenta que Racket empieza a contar por 0, de modo que 0 sería el primero, 1 sería el segundo y así, ¿vale? Por ejemplo, listRef 0 sería 1, ¿vale? ListRef 1 sería 2, listRef 2 sería 3 y como podéis suponer, listRef 11 no existirá porque el último elemento será el 10, ¿vale? Porque ya sabemos que empezamos a contar desde 0. Bien. Si en algún momento lo que queremos es obtener el número de elementos totales que hay, porque nos hace falta, por ejemplo, pues podemos usar otra función que se llamaría length, que nos dice la longitud de la lista. Por ejemplo, en este caso tiene 11 elementos, ¿vale? ListRef existen otros lenguajes de programación basados en Lisp también, pero con otro nombre, normalmente se le llama NTH, ¿vale? Aquí no se le llama NTH, se le llama listRef, pues porque sí, realmente no tiene otra explicación, pero bueno, NTH también es una función que trabaja exactamente igual, ¿vale? Más formas de trabajar con listas, por ejemplo, estaría append, ¿vale? Con append podemos concatenar listas, ¿vale? Del mismo modo que trabajar con listas es una cosa muy común en los lenguajes de tipo funcional, otra cosa muy común es manipular las listas, ¿vale? Y append es una de las más utilizadas. Con append lo que podemos hacer es unir dos listas, es decir, le llamamos append con la primera lista que queremos unir y la segunda lista que queremos unir, y lo que nos devuelve básicamente es una lista muy larga que tiene los elementos de esta lista y después los elementos de esta otra, ¿vale? Por ejemplo, lista 2 es 1, 2, 3, lista 3 es 4, 5, 6, pues su append contiene los 6 elementos, todos en una única lista, ¿vale? Importante conocer esto, realmente no son dos listas, es una única lista, ¿vale? Si yo le llamo su length, pues me dice que tiene longitud 6 porque es una unión, ¿vale? Append está bien, pues eso, para cuando tenemos que fusionar listas. Y del mismo modo también tenemos otra función que se suele utilizar mucho, que sería por ejemplo reverse, que nos permite invertir listas, es decir, hacer que el último elemento pase al primer lugar y así, ¿vale? Básicamente darles la vuelta. Por ejemplo, 1, 2, 3, si le damos la vuelta es 3, 2, 1, de modo que el primer elemento ahora pasa al final y el último elemento pasa al primero, ¿vale? O sea que, por ejemplo, otra forma alternativa de hacer nuestro last, por ejemplo, podría ser perfectamente, pues, car de reverse de lista, por ejemplo, y con esto podríamos acceder al último elemento. Por último, una función también útil para trabajar con listas es member, ¿vale? Member nos permite comprobar si hay un elemento en una lista. Su funcionamiento es un poco especial, ¿vale? Member se le llama tal que así, elemento y lista, y lo que hace es que si en esta lista alguno de los elementos es elem, precisamente va a devolver, digamos, la sublista que hay tal que elem sea car, ¿vale? Y si no, pues nos devuelve false directamente. Por ejemplo, si yo llamo member 5 lista, 5 está en la lista, así que me va a devolver, como vais a ver, esto, ¿vale? Me va a devolver la sublista de modo que el 5 que yo busco esté en el car, ¿vale? En cambio, si no existe, por ejemplo, member 5 de lista 2, me devuelve falso, ¿vale? De modo que si yo quisiese, por ejemplo, comprobar si está simplemente o no y quisiese que me devolviese true, pues podría empezar a trabajar a partir de aquí. Cosas que puedo hacer, por ejemplo, pues se me ocurre que podría hacer, por ejemplo, un check de si lo que me devuelve es un booleano, ¿vale? Pero como obviamente esto sí es un booleano, lo que tenemos que hacer es invertirlo, ¿vale? Para invertirlo lo que hacemos es usar la función not, que nos niega, o sea, donde hay true devuelve false y donde hay false devuelve true, ¿vale? De modo que ahora, pues, básicamente si algo no está en la lista, como nos devuelve falso, esto es un booleano, por lo tanto al darle la vuelta es un true, ¿vale? En cambio, si yo por ejemplo comprobase con lista, por ejemplo, aquí nos va a devolver una lista, por lo tanto booleano va a resultar falso, por lo tanto esto va a devolver falso, por lo tanto not va a devolver true, ¿vale? O sea que es una forma ingeniosa un poco de manipular cosas para conseguir lo que nos interesa. Este es realmente el espíritu de este lenguaje, conseguir manipular funciones sencillas para obtener lo que nos interesa, y aquí pues he hecho un ejemplo, ¿vale? He conseguido que si algo no es booleano, pues es porque realmente está. Por lo tanto, invierto la llamada booleano para que me devuelva true si algo está en la lista y false si no, ¿vale? Igual cuesta un poco de ver al principio, pero bueno, se le da el pausa al vídeo y realmente se entiende. Ahora, ¿cómo podemos trabajar tal cual con listas de una forma un poco más avanzada?
Podemos utilizar dos estrategias para trabajar con listas en nuestras propias funciones. Por ejemplo, podemos usar iteración y podemos usar recursión. La recursión es la forma más básica que probablemente suene de los lenguajes, donde pues simplemente vamos haciendo llamadas a funciones hasta llegar a un caso base y volvemos arriba, ¿vale? El claro ejemplo es el del factorial, que por ejemplo ya lo vi en el vídeo 1. Pero a veces en ocasiones en Racket es más eficiente trabajar de forma iterativa, es decir, trabajar tal cual con una lista completa y hacer que Racket aplique una operación a cada elemento de la lista, ¿vale? Esto es una forma más iterativa, más rápida en algunos casos y a lo mejor que tardamos menos en escribirlo, y es una forma que puede ser más apetecible tal vez en algunos casos. Algunas funciones importantes serían, por ejemplo, los mapas, que nos permiten aplicar cosas a los elementos de una lista, o los filtros, que nos permiten filtrar elementos de una lista y devolver aquellos que nos interesen, ¿vale? Por ejemplo, podemos usar la función map, ¿vale?, para aplicar cosas a una lista. Su funcionamiento es el siguiente: nosotros tenemos la función map, ¿vale?, y tenemos una función tal cual como suena, ahora veremos qué quiere decir tal cual que pongamos una función, y una lista, ¿vale? Y lo que va a hacer map es devolvernos una lista donde cada elemento es el resultado de aplicar a cada elemento de lista la función func, ¿vale? Igual es un poco extraño, a lo que me quiero decir es que, por ejemplo, supongamos que lista es lista 2, ¿vale? Pues lo que va a hacer es que le va a aplicar func a cada uno de estos elementos, ¿vale? Y el resultado pues nos va a devolver una lista que por lo tanto tiene tantos elementos como tiene lista 2, ¿vale? Y donde cada elemento pues se corresponde con el resultado de aplicar func a ese elemento. Por ejemplo, por proponer algo, tenemos una función en Racket que se llama add1, ¿vale?, que nos devuelve básicamente el sucesor de un número, ¿vale? Es decir, es lo mismo que hacer esto, ¿vale? Nos devuelve exactamente lo mismo. Para que nos entendamos, estas cosas son equivalentes. Entonces, si por ejemplo yo llamase por ejemplo a map y pasase add1 a por ejemplo lista 2, pues nos devolvería 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque a cada elemento de lista 2 le he aplicado add1 y lo ha metido en una lista nueva. De modo que, por ejemplo, 1 add1 es 2, 2 add1 es 3, o 3 add1 es 4. Lo he dicho al revés igual, debería decir add1 de 1, o add1 de 2 y add1 de 3, ¿vale? Y cada elemento lo mete en la lista. Y obviamente se supone que cada lista que nos devuelve debe tener la misma longitud, o sea, esta lista y esta lista deben tener la misma longitud. Ahora, ¿cómo llamamos exactamente a add1 y por qué ponemos tal cual? Vamos a ver, realmente map puede tener cualquier número de listas y puede aceptar funciones de cualquier número de parámetros. Lo que va a hacer Racket va a ser lo siguiente: add1 debe ser una función que acepte tantos parámetros como listas le pasemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo tengo add1 y add1 acepta un parámetro que es 2, por lo tanto tengo que pasarle una lista. Si quisiese, por ejemplo, llamar a map con funciones que tienen más de un parámetro, tengo que proporcionar varias listas, ¿vale? Al final es algo como lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo una función que acepta 3 parámetros. Bueno, pues tengo que pasar 3 listas, ¿vale? De modo que los elementos de la lista 1 pasan como parámetro de x, los elementos de la lista 2 pasan como parámetro de y, los elementos de la lista 3 pasan como parámetro de z. Obviamente todas estas listas deben tener la misma longitud, de modo que lo que se va a hacer es llamar básicamente a la función usando cada primer elemento de esta lista en la llamada a la función, y el resultado que dé la función se va a asignar un elemento de la lista que nos devuelve map, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que yo hago pues map, ¿vale?, de suma de lista 2 con lista 3, por ejemplo, pues nos va a devolver 5, 7, 9. ¿Por qué? Porque se pone a llamar a la función suma con primero 1 y 4, ¿vale? Porque coge el primer elemento de lista 2 y el primer elemento de lista 3, ¿vale? 1 y 4 son 5, así que primero sale un 5. Después llama otra vez con 2 y 5, ¿vale? 2 y 5 son 7, así que nos pasa un 7. Y 3 y 6, por ejemplo, pues son 9, así que el tercer elemento que nos devuelve map sería un 9, ¿vale? Esto es funcional, muy funcional, ¿vale? Como veis, con una única línea podemos hacer que procese funciones y listas. Y es una de las cosas más comunes al trabajar con Racket, ¿vale? Y con Lisp en general. Por otro lado, tenemos otras funciones que trabajan con listas y con mapas de una forma parecida, y que son dos elementalmente, quiero decir, en primer lugar addMap y en segundo lugar orMap, ¿vale? Estas funciones son mapas, pero trabajan de forma booleana, ¿vale? Y hacen funciones, o sea, trabajan con funciones de tipo booleano y devuelven valores booleanos, ¿vale? El funcionamiento es el siguiente: addMap se parece a map, pero nosotros le llamamos usando una función que importante debe devolver booleano, ¿vale?
y usando una única lista, ¿vale? O bueno, más listas si la función acepta más parámetros, ¿vale? Por ejemplo, si la función acepta 3 parámetros, pues le pasamos 3 listas, ¿vale? Y lo que va a hacer es llamar a los elementos y se supone que esta función devolverá verdadero o falso. Bueno, pues AddMap devolverá verdadero si todas las llamadas que hace el mapa son verdaderas, ¿vale? Por ejemplo, voy a definir una función que se llame menor4, ¿vale? Que básicamente devuelva true si n es menor que 4, por ejemplo, ¿vale? Por hacer una prueba, si yo le llamo con menor 4 de 4 me devuelve falso, si yo le llamo con menor 4 de 5 me devuelve falso, si yo le llamo con menor de 4 de 3 me devuelve verdadero, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, yo llamo AddMap de menor 4 y le paso mi lista 2. Como todos los elementos de lista 2 cumplirían true aquí, pues me va a devolver true, ¿vale? Porque cada uno de estos elementos, cuando se le pasa como parámetro a menor 4, devuelve true. Como todos devuelven true, devuelve true, ¿vale? Por ejemplo, si hiciese lo mismo, pero llamase a menor 4 con lista. En este caso hay algunos que sí, pero hay otros que devolverían false. Como tienen que ser todos los elementos los que devuelvan true, devuelve false, ¿vale? Porque no se cumple la condición de que sean todos los elementos los que devuelvan true. De forma parecida, por ejemplo, al map de menor 4 con lista 3, pues nos devuelve false porque ningún elemento hace true esto, ¿vale? Y de una forma parecida a la función AddMap teníamos OrMap, que funciona justo al revés, ¿vale? También funciona igual, le pasamos una función booleana y le pasamos nuestras listas, ¿vale? Pero en este caso devuelve verdadero si alguno de estos elementos de la lista hace que devuelva true, ¿vale? Con que haya uno ya devuelve true. Por ejemplo, OrMap de menor 4, lista 2, es true, porque al fin y al cabo todos los elementos son menores que 4. OrMap menor 4 de lista también va a ser true. ¿Por qué? Porque aunque no todos los elementos son menores que 4, existen 3 que sí, ¿vale? Con que haya uno que sí cumpla la función ya es suficiente para devolver true, por lo tanto devuelve true, ¿vale? En cambio, por último, OrMap de lista 3 con menor 4 devuelve false, porque ningún elemento lo cumple, por lo tanto no hay ningún elemento que pueda ser susceptible de devolver true y por lo tanto no puede devolver true, tiene que devolver false, ¿vale? Son estas tres, AddMap, OrMap y Map, ¿vale? Y la última función de estilo iterativo que nos puede interesar conocer sería, por ejemplo, filter, ¿vale? Filter lo que hace es devolver elementos que cumplen una determinada condición. Por ejemplo, filter, función booleana y listas, ¿vale? Lo que hace es no devolver true false, sino lo que hace es devolver una lista que tiene aquellos elementos de lista que hagan true funball, ¿vale? Por ejemplo, yo llamo a mi filter, ¿vale? Y hago filter de menor 4 de lista 2, ¿vale? Todos los elementos van a hacer true, por lo tanto me va a devolver la misma lista, no tiene nada nuevo. En cambio, si yo hago filter, por ejemplo, de menor 4 con lista, me va a devolver solamente aquellos elementos que cumplan la condición, el resto se los va a comer. Por ejemplo, me devuelve 1, 2, 3, pero se calla 4, 5, 6 y así hasta 11, ¿vale? O por ejemplo, si yo llamo a menor 4 con lista 3, pues me va a devolver la lista vacía porque ningún elemento cumple menor 4, ¿vale? O por ejemplo, si yo llamo a booleano de una lista que sea hola, true, adiós y false, me va a devolver solamente, bueno, si la llamo bien, claro, me va a devolver solamente true y false, ¿vale? Se va a comer hola y adiós. Y de forma parecida, si yo hago lo mismo, pero en vez de llamar a boolean, llamo a string, por ejemplo, pues me va a devolver solamente hola y adiós y se va a comer true o false. O sea que filter nos permite filtrar listas. Por último, en este vídeo también voy a hablar acerca de la recursión pura y dura, como la que vimos hace un par de vídeos, en el primero, cuando hablaba de que una función recursiva era una función que tenía un caso base, es decir, una función a la que si le llamábamos con un valor concreto devolvía una cosa en concreto, y a la que llamábamos usando recursión, es decir, si no era ese valor, pues hacíamos una operación con otra vez llamando a la función, pero con distinto valor, ¿vale? Por ejemplo, decíamos que factorial de algo era 1 si x era igual a 0, o x por el factorial del número pequeño si x era mayor que 0, ¿vale? Si le pasamos 0, por ejemplo, pues nos devuelve 1, que sería el caso base, pero si no nos devuelve una multiplicación entre nuestro número y otra llamada que se supone que poco a poco irá aproximándose al valor base, ¿vale? Si no tendríamos un bucle infinito y no nos interesa eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer cosas como estas en Racket? Bueno, pues obviamente necesitamos, para empezar, darle un nombre a la función. Por ejemplo, yo voy a llamarla, no sé,
factorial de x tal vez, ¿vale? Y voy a hacer esa misma cosa, tengo que comprobar si me han pasado 0 y si me han pasado 0 devuelvo 1 y si no devuelvo un producto, ¿vale? Para ello lo que hago es pues utilizar la función if que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? If para hacer una comprobación. En primer lugar la comprobación es que sea igual x y 0, ¿vale? No sé si hablé en el vídeo anterior de esto, pero existen funciones que devuelven verdadero o falso si son iguales, por ejemplo, igual x0 devuelve verdadero si ambas cosas son iguales, o menor igual, o mayor o menor, cosas así, ¿vale? Si son iguales devolvemos 1, si son no iguales devolvemos el producto entre x y el factorial de x menos 1, ¿vale? Es decir, si x es igual a 0 devolvemos 1 y si no devolvemos el producto entre x y el factorial de el menor entre x menos 1, ¿vale? Es un poco complejo tal y como se escribe la primera vez que se ve, pero funciona, ¿vale? Por ejemplo, yo hago esto y veo factorial de 0, por ejemplo, pues es 1 y factorial de 5 pues es 120, ¿vale? O sea que funciona. Sin embargo, obviamente estas cosas se tienen que perfilar un poco más porque si yo llamo a factorial, por ejemplo, de menos 1, pues entro en un bucle infinito del que no voy a escapar nunca. Al menos hasta que reviente la pila, que imagino que tarde o temprano debería hacerlo. Pero bueno, como tampoco tengo ganas de comprobarlo, voy a simplemente matar el programa de la forma más educada que se me ocurre, que es dándole a interrumpir. Y probablemente estaréis diciendo, pero esto no es exactamente listas, o sea, esto no tiene nada que ver con listas. Vale, y es cierto. Terminar, por favor. Han matado esto aquí. Es cierto, esto no tiene que ver con listas. ¿Cómo podríamos hacerlo con listas? Bueno, pues realmente sería una cosa muy parecida. La cosa es que el caso base sería que la lista esté en un determinado estado, por ejemplo, que esté vacío o no. Y luego haríamos la operación que nos apetezca, ¿vale? Por ejemplo, vamos a suponer que queremos una operación que nos sume todos los elementos de una lista, ¿vale? O sea, que cada uno de estos números nos lo sume y nos devuelve el resultado. Bueno, pues podemos pensarlo del siguiente modo. Sumar lista, por ejemplo, podríamos hacer sumar lista de una lista, ¿vale? Y podríamos considerar lo siguiente, ¿vale? En primer lugar, podríamos considerar una lista vacía, ¿vale? Que devuelva 0, ¿vale? Si no hay nada que sumar, pues devuelve 0, tiene sentido, ¿no? Y si la lista no está vacía, si no vacía, por ejemplo, pues que lo que nos devuelva es la suma de car de la lista más sumar lista de cdrl, ¿vale? Es decir, que nos sume el primer elemento con el resultado de sumar lo que tenga a continuación, ¿vale? De este modo, si por ejemplo yo le paso una lista vacía, pues me va a devolver 0, pero si le paso la lista 11 me va a devolver 11, y si le paso la lista 10, 11 me va a devolver 10 más 11 más 0, o sea, me va a devolver 21, y tal que así, ¿vale? Esto si se construye de atrás adelante se entiende mejor, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer esto? Pues podría comprobar, por ejemplo, si está vacía, ¿vale? Define, por ejemplo, sumar lista L, ¿vale? Y sería algo parecido a una comprobación, y si se cumple una condición, pues lo hago, y si no, pues llamo a la siguiente iteración dentro de mi recursión, ¿vale? Para comprobar si una lista está vacía o no, podemos usar la función empty, ¿vale? Que devuelve true si la lista está vacía y false si no, ¿vale? Por ejemplo, si yo llamo a empty de lista vacía, me devuelve true. Pero si yo llamo a empty de cualquier otra lista, pues ya me devuelve false, ¿vale? De modo que lo que podemos hacer es que si está vacía mi lista, me devuelvas 0, y si no me devuelvas la suma entre el primer elemento de la lista y lo que sea que me devuelvas a partir a partir del resto de elementos de la lista, ¿vale? Al principio me va a costar verlo, sobre todo si nunca habéis oído hablar de recursividad. Lo único que se puede hacer con esto es practicarlo para entenderlo, ¿vale? Lo vuelvo a repetir tal y como funciona esto, por si acaso. Básicamente, si la lista está vacía devuelves 0, porque al fin y al cabo si no puedes sumar nada, no tienes nada que sumar. Y si no, lo que haces es sumar el primer elemento con lo que sea que dé la suma del resto de los elementos de la lista, ¿vale? Con listas al final, ¿qué tenemos que hacer en recursión? Pues abrazar las funciones char y cdr, o bien las funciones first y rest, dependiendo del estilo que queramos llevar. Yo estoy acostumbrado a las otras por costumbre, pero bueno, realmente funciona igual en cualquier caso.
y realmente ya está. Por ejemplo, si yo llamo a sumar lista de lista, pues me devuelve 66, que se supone que es la suma de todo esto, ¿vale? Si yo llamo a sumar lista y le paso una lista vacía, me devuelve 0. Si yo llamo a sumar lista de lista 2, por ejemplo, pues me devuelve 1 más 2 más 3, que son 6, así que me devuelve 6. Y si llamo a sumar lista de lista 3, pues me vas a devolver 15, que son 4 más 5, 9, más 6, 15. O sea que realmente funciona, que nos entendamos.